Quédese en casa, utilice nuestras plataformas digitales. Coop Alianza presentó el tipo de cambio. 7:28 de la mañana. Lo que viene después de la pandemia que vivimos para el país genera muchísima incertidumbre en las autoridades y también en la población. Nos acompaña don Juan Carlos Mora, especialista en planificación económica y social, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Muy buenos días, don Juan Carlos, y muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días, Natalia, con mucho gusto. Abundan los pronósticos en medios de comunicación, inclusive desde instituciones públicas también se hacen pronósticos de lo que viene después de la pandemia. ¿Son los pronósticos, hacer vaticinios, una buena forma de enfrentar la crisis que vivimos? Bueno, desde el origen de la historia de la humanidad, el ser humano ha buscado la forma de saber qué va a pasar en el futuro, digamos, esa es como su mayor preocupación. Y sin embargo se han dado diferentes mecanismos. Por ejemplo, hubo un momento en que se adivinaba el futuro, hubo un momento en que se predecía el futuro. Efectivamente los pronósticos abundan en este momento y no están siendo la mejor alternativa para comprender lo que va a pasar en el futuro. Y eso es básicamente porque los buenos pronósticos parten de datos que son muy certeros, ¿verdad? Entonces cuando hacemos pronósticos con base en coyunturas como las que estamos viviendo, que son bastante particulares, conocemos bastante poco, digamos, del fenómeno que estamos atendiendo, los pronósticos tienden a no ser tan exactos, ¿verdad? Tienden a fallar, y eso es básicamente lo que estamos viendo en este momento, que muchos de los pronósticos están acompañados, están basados en datos, por ejemplo, del comportamiento de la situación en otras latitudes, en otros contextos, en otros países. Y para el caso de Costa Rica, una serie de variables propias del país están haciendo que esos pronósticos no sean tan efectivos. ¿Cuál sería la forma correcta, desde su opinión como experto en temas de planificación, de estrategia y demás, cuál es la forma correcta de abordar una crisis como la que estamos viviendo? Sí, hay dos cosas muy importantes. La primera es que nosotros no podemos concentrarnos o suponer que va a haber un futuro único, ¿verdad? Que esto va a ser un mecanismo lineal, y que hay una proyección directa y que así como se comporta el pronóstico va a ser el futuro. Definitivamente eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque estamos viendo que está tomando diferentes manifestaciones, diferentes efectos se están dando según sea los ámbitos en que está impactando. Entonces la primera cosa para hacer un abordaje adecuado de lo que podrá pasar en el futuro es suponer que el futuro es múltiple, es decir, que vamos a tener diferentes escenarios en el futuro. Y esa es otra palabra que me parece que es muy relevante en este momento, el uso abusivo del concepto de escenario que se está haciendo. Entonces resulta que todo es escenario, y eso no es cierto. ¿Sí? Para mucha gente escenario está siendo como, es decir, un cambio en una variable. Por ejemplo, ¿volvemos o no volvemos al campeonato nacional? ¿Verdad? No, el escenario es mucho más complejo. Entonces, ¿qué se propone, digamos, técnicamente desde la perspectiva? Fundamentalmente lo que se propone es consideremos diferentes formas, diferentes movimientos de las variables más importantes que están generando el cambio. Es decir, que las instituciones, las autoridades y los tomadores de decisiones deberían siempre contemplar como varias posibles realidades y tener en todas posibilidades de cómo actuar, depende de lo que se dé. Claro. Imagínense que alguna vez en la Ágora le preguntaron a Aristóteles que cómo sería el futuro, ¿verdad? Y él respondió, el futuro, eso es muy sencillo, saber cómo va a ser el futuro es muy sencillo. El futuro va a ser al presente mejor, igual o peor. Y entonces la gente se reía, ¿verdad?, de lo que decía Aristóteles, pero toda la gente al final le tuvo que dar la razón. Nosotros en este momento, lo más exacto, lo más preciso que podríamos hacer en un escenario de tanta incertidumbre es tratar de disminuir la incertidumbre. Nosotros podríamos tener un impacto muy alto, efectivamente, hay algunos escenarios que dan para allá, pero también podríamos tener impactos moderados e impactos más bajos. Es decir, no necesariamente tenemos que esperar que el futuro sea o que se comporte bajo un escenario catastrófico. Podrían haber otras alternativas. Y de eso es que trata la prospectiva, de tratar de encontrar esos arreglos. Desde las instituciones del país, principalmente salud, bueno, en este momento todas son tomadores de decisiones en muchos ámbitos. ¿Se estarán considerando ese tipo de escenarios? ¿Se estarán considerando ese tipo de recomendaciones, o desde dónde cree usted que se trabaja? Bueno, creo, digamos que desde el ámbito de salud se han concentrado más específicamente en esa variable, o sea, en la variable de manejo de la crisis desde el punto de vista de la parte médico, salud.
Hay otros impulsores de futuro, otros drivers que le decimos nosotros, que también se están moviendo. Y aquí lo delicado es concentrarse únicamente en el movimiento de uno de ellos, porque de acuerdo a lo que hemos investigado, se está moviendo también, bueno, todo el tema de cultura, se está moviendo la cultura del teletrabajo, la cultura de los espacios públicos, la cultura de la convivencia entre las personas, la cultura familiar. Es decir, hay una serie de variables más que se están moviendo junto con esa. La Universidad Nacional en este momento está trabajando un proyecto sobre los escenarios futuros del país después de la pandemia. Cuéntenos al respecto de ese proyecto que se está elaborando. Claro, la Escuela de Planificación y Promoción Social de la Universidad Nacional, en el ámbito de atención de esta situación, en el ámbito de cumplimiento, digamos, de lo que es la tercera misión de la universidad, ha desarrollado un proyecto que se llama La Costa Rica de la Nueva Normalidad, ¿ah? Y ese proyecto consiste en la creación de un conjunto de escenarios, de un conjunto de diferentes combinaciones de variables a futuro que nos den una idea, que nos den un espacio para conversar sobre cuáles serían las mejores estrategias que nosotros deberíamos estar implementando como país. Por ejemplo, en este momento nuestra mayor preocupación técnica en la universidad es construir qué es eso que se llama la nueva normalidad. Porque esa otra palabra, yo creo que debe ser tendencial, ¿verdad? Porque todo el mundo habla de la nueva normalidad, pero la nueva normalidad, ¿qué es? En la nueva normalidad, ¿qué es lo que pasa? Entonces, hemos hecho una consulta, en este momento estamos consultando 90 personas, expertos, especialistas, actores sociales, de todos los sectores sociales, y les estamos preguntando cómo, desde su perspectiva, desde su conocimiento, desde su experiencia, cómo va a ser la nueva normalidad. Entonces, cuando hayamos construido ese espacio, nosotros teóricamente le hicimos espacio morfológico, cuando hayamos construido ese espacio de qué es la nueva normalidad, empezaremos a ver cuáles son los principales movimientos, cuáles son los principales movimientos políticos, sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, que la van a caracterizar. Y eso va a generar un espacio para que podamos conversar estratégicamente y podamos tomar las mejores decisiones. Porque hemos hablado en los últimos días de calma y prudencia ante estos acontecimientos. ¿Cuándo podríamos tener unos primeros resultados de ese estudio? ¿Y qué piensan ustedes hacer con los resultados? ¿A quién se lo van a ofrecer? Sí, nosotros el horizonte de tiempo de este proyecto está para que esté a final de mayo y mediados de junio. Y claro, como debe ser en este momento, debemos de compartir toda esta información. Entonces la idea es ponerlo al servicio, digamos, de toda la comunidad nacional, y la Universidad Nacional, pues, y la Escuela de Planificación y Promoción Social se compromete, digamos, a hacer el espacio facilitador, a ser el actor que puede catalizar eso. Pero no estamos exentos de considerar, por supuesto, a las demás universidades. Y compartirlo con instituciones, sería importante, que son los tomadores de decisiones importantes en este momento. Exactamente. Muchísimas gracias, don Juan Carlos Mora Montero, experto en planificación económica y social, investigador y profesor de la Universidad Nacional. Muchas gracias. A la orden.